Hola una vez más, soldados del Sangrentum Solar, bienvenidos a Saturnin Training y hoy vamos a hablar de las estructuras, una de esas reglas importantes para Legions Imperialis, ya que va a cambiar la manera en que cada tipo de tropa interacciona con el terreno que tiene alrededor, ¿de acuerdo? Nos va a permitir tener tropas estacionadas dentro de los edificios, nos va a permitir destruir edificios también, derrumbar los edificios sobre las tropas enemigas y dar una perspectiva diferente a la manera de jugar nuestras batallas en estos escenarios más temáticos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vayamos a jugar una partida de Legions Imperialis es determinar qué tipo de estructuras vamos a tener en nuestras partidas, ¿de acuerdo? Aquí habéis visto que yo he puesto bastante escenografía diferente, ¿de acuerdo? Y se identifica una estructura como un objeto que sea de un tamaño mayor de 2 por 2 pulgadas, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, estos arcos no serían una estructura, sería un obstáculo, ¿de acuerdo? Y estos de aquí, pues podrían ser estructuras. Y las estructuras, una de las cosas que van a poder hacer va a ser tener infantería en su interior, ¿de acuerdo? Van a poder permitir que la infantería se acantone en el interior y se atrinchere ahí para resistir el embate del enemigo, ¿de acuerdo? Entonces, el juego define 4 categorías de estructuras que las podéis ver en el reglamento, ¿vale? En la página 71, lo voy a poner aquí rápidamente, y os define 4 tipos. Civitas Imperialis, que serían como edificios de ciudad; Militas Imperialis, que serían edificios reforzados; Imperialis Grandus, para grandes edificios; y fortificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos va a tener su propio valor de tirada de salvación, ¿vale? Entonces veis que por ejemplo, las fortificaciones, búnkers y tal tienen un valor de salvación bastante alto, los edificios militares también, ¿vale? Y este número de aquí es muy importante. El Garrison Number nos indica cuántos destacamentos pueden ocupar el edificio. Entonces, en un edificio de ciudad solo podremos tener un destacamento acantonado, pero si tenemos 2 o hasta 3 según qué edificios, ¿de acuerdo? Entonces, en Imperialis Grandus podemos tener hasta 3 destacamentos en su interior atrincherados, ¿sí? Nos dirá también las heridas que tiene cada edificio y, como curiosidad también, las tropas que se encuentren en su interior van a tener unos bonificadores. Van a tener un bonificador a su ataque cuerpo a cuerpo, a su CAF, ¿vale? Que va a aparecer, va a depender del tipo de edificio en el que estén. Y también las tropas que les disparen van a tener un penalizador para dispararles, que va a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Y además, mientras están en su interior, van a tener una salvación por cobertura que va a aparecer aquí también. Recordad que las salvaciones, nosotros siempre podemos elegir cuál de las salvaciones queremos tirar. Si tenemos una salvación normal y una salvación por cobertura, elegimos una o la otra, la que sea mejor para nosotros, pero no las tiramos las dos, ¿de acuerdo? Entonces, si esta salvación por cobertura es mejor que la que tenéis vosotros con vuestras tropas, pues os será más interesante tirar con esta salvación, ¿de acuerdo? Dicho esto, pues aquí podríamos decir que, por ejemplo, estos edificios que tenemos aquí en primer plano, pues pueden ser un Civitas Imperialis, igual que aquel de allí, y esta gran catedral que puede albergar a más gente, pues podría ser un Imperialis Grandus, por ejemplo, que puede tener hasta 3 destacamentos en su interior, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo entramos y salimos de edificios? ¿Vale? ¿Cómo nos movemos a través de ellos? Pues básicamente la infantería puede moverse a través de edificios como si fueran terreno abierto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos ogretes de aquí, que son infantería, podrían moverse y atravesar de manera normal este edificio de aquí como si fuera terreno abierto, ¿vale? Pudiendo incluso hasta cargar a estos de heredeo, estos leviatanes del otro lado, si así lo desearan, ¿vale? Entonces, podemos atravesarlos sin ningún problema. Esto no sería posible al contrario. ¿Qué pasa? Los leviatanes no son infantería, son caminantes. Por tanto, los leviatanes no podrían atravesar el edificio y hacer una carga en sentido contrario hacia esos ogretes, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Cuando nosotros nos movamos a través de un edificio, podemos
elegir quedarnos en su interior, ¿vale? Y nos quedaríamos garrisoneados ahí dentro, ¿vale? Atrincherados. Entonces pondríamos a nuestras tropas en el edificio. Si por lo que fuera las tropas no cupieran todas en el edificio, pues simplemente a las que no caben nos las dejamos separadas en nuestro lado de la mesa, pero sabemos que están en el interior del edificio, ¿de acuerdo? Es solo para indicar que no están todas. Para poder entrar en un edificio, necesitamos que como mínimo la mitad de las peanas hagan contacto, ¿de acuerdo? Si estos ogretes estuvieran viniendo desde muy lejos, ¿vale? Y 2 de ellos hacen contacto, pero los otros 2 no, porque nos llega el movimiento, con que 2 de ellos hagan contacto ya podemos meter toda la escuadra dentro del edificio. Si solo uno llegara a hacer contacto, pues esta escuadra aún no se podría meter dentro del edificio, ¿de acuerdo? Entonces tener eso en cuenta. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta respecto a los movimientos de otras tropas respecto a los edificios, ¿vale? Cuando hay tropas dentro de un edificio, ese edificio no tiene una zona de amenaza, una zona de engagement. Recordad que vimos en el primer episodio que las tropas tenían una zona de 1 pulgada a su alrededor en la cual se trababan con todo lo que entrara ahí, o que no dejaban pasar las cosas que estaban por ahí, ¿vale? Entonces, los edificios no tienen esa zona. Entonces, una tropa enemiga podría pasar por dentro de esa zona de 1 pulgada sin trabarse con las tropas que haya dentro del edificio, ¿vale? Pero las reglas prohíben expresamente que cualquier tropa que no sea infantería, que no sea un titán o que no tenga armas de combate antiedificios se queden durante su movimiento tocando el edificio, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que yo con el Kratos podría moverme aquí dentro de 1 pulgada del edificio, pero no podría tocarlo, ¿vale? Porque al estar tocando provocaría que estuviera en combate con el edificio y el Kratos no tiene armas que le permitan atacar al edificio, ¿vale? Entonces, ¿quién va a poder hacerlo? Solo infanterías que tengan una orden de cargar, ¿vale? Tropas que tengan armas con la habilidad Wrecker que les permite atacar edificios, como podrían ser estos Dreadnought Leviatán, ¿vale? Que son obviamente Dreadnoughts de asedio y por tanto tienen armas para atacar edificios. Entonces ellos podrían hacerlo. O si tuviéramos algún titán, podría también un titán hacerlo, ¿de acuerdo? Caso contrario, no podremos dejar nada a menos de 1 pulgada del edificio, ¿vale? Respecto a disparar contra edificios, que sería el siguiente punto, ¿vale? Si nosotros nos quisiéramos poner a disparar a un edificio, imaginaos que tengo estas baterías aquí de Medusa y quisiera disparar a un edificio, cualquier disparo que tú le hagas a un edificio tiene un bono de +1 al impactar. Esto es una cosa que a mucha gente se le olvida, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo fuera a disparar con mis medusas contra ese edificio, los medusas normalmente tienen un cañón que impacta 4 más, pero como estoy disparando a un edificio, impacto a 3 o más, porque tengo un bono de +1 al disparar, porque el edificio se supone que es una estructura muy grande y es muy fácil de impactar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, disparar a ese edificio, podría hacerlo. Pero tengo que tener en cuenta una cosa. Necesito tener la habilidad Demolisher, ¿vale? La habilidad Demolisher me permite que mi arma pueda disparar a un edificio. Entonces, no son todos los que pueden disparar a un edificio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me puedo encontrar que yo tenga una tropa con un cañón láser y el cañón láser no tiene habilidad Demolisher, por tanto, no puedo utilizar un cañón láser para disparar contra el edificio. En este caso, sí, ¿vale? Entonces podría disparar, como he dicho, tenemos 4 medusas ahí, vamos a tirar 4 dados y ver cuántos impactan sobre el edificio, ¿vale? En este caso hemos dicho que íbamos a 3 o más, por tanto generamos 3 impactos. ¿Cómo salvan los edificios? Al contrario de las tropas normales que salvan con un dado, los edificios tienen que hacer una tirada de salvación con 2 dados, ¿vale? Pero su salvación es relativamente baja, entonces si tiras con 2 dados es posible que la superes, a no ser que la arma tenga un valor bastante alto de AP, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Hemos dicho que ese edificio de ahí era un Civitas Imperiales, ¿de acuerdo? Si nos vamos al libro una vez más,
nos dirá el libro que un Civitas Imperialis tiene una salvación por armadura de 5 más, ¿vale? Entonces tendríamos normalmente que tirar 2 dados y sacar más de 5. No parece difícil, ¿vale? ¿Qué pasa? Los Medusa son armas específicamente pensadas para atacar edificios y ponen un AP de -3. Entonces quiere decir que los edificios van a salvar a 8, ¿vale? Entonces vamos a tirar 2 dados y necesitaremos superar 8. En este caso, pues el primero lo salvaría. El segundo impacto también lo salvaría con otro 8, ¿vale? Y el tercer impacto, pues aquí lo fallaría con un doble 1 y el edificio recibiría una herida, ¿sí? ¿Qué pasaría? En este caso, pues el edificio seguiría en pie, porque como vemos aquí, un Civitas Imperialis tiene 2 heridas, ¿vale? En el caso de que ese edificio sufriera todas sus heridas, el edificio se desmoronaría, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el edificio se desmorone, vamos a quitar el edificio de la mesa, ¿vale? Lo vamos a sustituir por unas ruinas y cualquier tropa que esté en su interior, ¿vale? Va a tener que hacer una tirada de salvación con una AP de -1, ¿vale? Entonces imaginad que ese edificio se desmoronara, yo ahora cogería a ese destacamento de marines tácticos que hay en su interior, ¿vale? Que tiene una salvación de 5 más, por tanto tendría que hacer una tirada con una AP de -1, salvaría a 6, ¿vale? Ahí hay 4 marines, pues vamos a tirar 4 marines, van a salvar a 6, ¿vale? En ese caso 1 salvaría y 3 morirían por el impacto. Una cosa importante, fijaos que he dicho que 3 morirían por el impacto. Cuando una estructura se te desmorona encima, da igual las heridas que tengas, te mueres, ¿vale? Entonces, aunque sea una tropa con 2 heridas que hay en el interior, si la estructura se le cae encima y no salva la tirada de salvación, automáticamente se quita la miniatura de la mesa, ¿vale? Entonces, muy importante tener eso en cuenta, ¿vale? Respecto a las cargas, ¿vale? Cuando una tropa cargue contra un edificio, imaginaos, como hemos dicho antes, recordad que hemos dicho que no todas las tropas podían hacerlo, ¿vale? Solo las tropas que sean de infantería o que tengan la habilidad de Wrecker o los titanes. Una tropa que cargue contra un edificio, básicamente carga contra todas las miniaturas que hay dentro, ¿vale? O sea, entonces, en un edificio no importa dónde colocamos las figuras. Fijaos que ahí había 4 miniaturas. Si esta carga yo la hubiera hecho por el otro lado del edificio, en el que no hay miniaturas, imaginaos que yo cargo con estas tropas de Solar por aquí, y en este lado de aquí no hay miniaturas, da igual, ¿vale? Las tropas que se encuentran dentro de un edificio se considera que tienen la peana equivalente al tamaño del edificio, ¿de acuerdo? Entonces, este es un edificio de un tamaño de 3×3, digamos, entonces las tropas que hay dentro ocupan ese espacio de 3×3, entonces pueden, cuando vayan a moverse desde una punta del edificio si lo desean, cuando vayan a pelear en cualquier punta del edificio si lo desean. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ataque el edificio, voy a tener que emparejar las tropas que hayan dentro con las tropas que hayan fuera, pero lo puedo hacer desde cualquier esquina del edificio, ¿vale? Entonces yo puedo, por ejemplo, emparejar esta tropa de aquí con esta tropa de aquí, porque todo lo que hay dentro del edificio está en contacto con todo lo que esté tocando sus paredes, ¿vale? Esto puede ser a veces un poco confuso, ¿vale? Pero es como funciona. Entonces yo podría decir, vale, pues cada uno de estos marines tácticos está emparejado con cada uno de esos auxilias, ¿vale? Y además con uno de estos veletaris. Entonces cada uno de esos combates primero luchará con el veletario, primero con el auxilia, en función de lo que decida el jugador que tiene la iniciativa, ¿vale? Lo que sí que tendrá que tener en cuenta es que, como hemos visto antes, la tropa que hay dentro del edificio va a tener un bono a esa tirada de cuerpo a cuerpo. En este caso va a tener un bono de +2, ¿vale? Entonces los marines tácticos que normalmente tienen un bono de +2 al cuerpo a cuerpo, vamos a ver si quiere enfocar aquí, ahí, ¿vale? Pues se le sumará al +2 de la estructura, pues pegarán con un +4 en sus tiradas de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces ellos tirarán sus 2 dados, igual que la Sora Auxilia, ¿vale? Los marines tirarán 2 dados, sumarán un +4
y los de la Solar Auxilia también tirarán sus dados y sumarán lo que tengan que sumar para ver si consiguen ganarles, ¿vale? Recordad que la Solar tiene bono por luchar cerca de otras unidades de Solar Auxilia, ¿vale? Eso es una cosa que nos recordaron los suscriptores del canal aquí en otro vídeo. Yo no lo sabía, así que bueno, ahí os queda el aviso. Tienen la regla hombro con hombro que les permite ganar bonos en cuerpo a cuerpo cuando están cerca de otras unidades de Solar, así que no os olvidéis también de tener eso en cuenta. Si después de resolver este combate cuerpo a cuerpo en el edificio resulta que la unidad que estaba en su interior acaba siendo destruida, podemos de forma gratuita invadir el edificio con las tropas que estaban participando en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces yo podría elegir o esta unidad superviviente de tercios o esta unidad de Beletari para que de forma gratuita ocuparan el edificio, ¿vale? Y como os he comentado antes, recordad que todo el edificio se considera parte de la peana de la tropa a la hora de medir sus distancias, tanto para moverse en el siguiente turno o para disparar. Que quiere decir que si yo tuviera que disparar a una unidad desde el interior, ¿vale? Imaginad que yo tengo que dispararle ahora a esos Kratos de ahí, me mediría para todas las tropas desde el punto más cercano del edificio, ¿de acuerdo? Aunque haya tropas que yo las tenga puestas aquí en el fondo, se consideraría que el edificio entero es parte de mi peana a efectos de medir las distancias de movimiento y disparo, ¿de acuerdo? Pues muy bien, esto es un resumen rápido de cómo funcionan las estructuras. Hemos visto un poquito el movimiento, hemos visto un poquito los disparos y el cuerpo a cuerpo, así como lo que pasa cuando se derrumban. En el próximo vídeo de Saturn in Training hablaremos sobre los titanes, así que os espero para la próxima. Hasta pronto.